Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por acompañarnos hoy, pues con un tema muy interesante, ¿eh? Un tema, yo le diría que a lo mejor pudiera parecer en un momento dado enfocado a quienes tenemos el privilegio, la circunstancia de vivir en la capital del país. Pero finalmente, tratándose de la capital del país, me parece que es un tema que nos involucra a todos los mexicanos. Comentaba yo con alguno de mis invitados siempre, esta circunstancia que vive el nuevo estatus jurídico de la capital del país y este nuevo documento que se ha dado a conocer, me refiero a la nueva constitución, a la constitución de la Ciudad de México nueva, pues porque se acaba de hacer apenas, ¿no? Coincidiendo con los 100 años de la Constitución del 17. Y platicaba yo con Pepe Ureña, con Verónica Ortiz, con nuestro invitado, a quien voy a presentar en unos segundos más. Estas nuevas generaciones que ahora podrán votar, muchachos de 20 años, no se acuerdan, no lo vivieron, pues que hace apenas muy poco, 20 años, nos decía el consejero presidente del Instituto Electoral del DF, el maestro Velázquez Miranda, pues esta ciudad no tenía la posibilidad ni siquiera de que se eligieran los gobernantes. El presidente designaba al regente de la Ciudad de México. En 20 años ha pasado mucha agua bajo el puente y hoy pues nos encontramos con esta circunstancia de una nueva constitución. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues es una constitución que ya ha sido interpelada por varios actores políticos y jurídicos importantes. Saludo con afecto, Verónica, maestra, ¿cómo estás? Verónica Ortiz, siempre con afecto. Sí, gracias. Pepe Ureña. Buenas noches. Y nuestro invitado, bueno, ya lo habíamos presentado, el maestro Mario Velázquez Miranda, que es el consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Mario, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un privilegio que estés con nosotros. Muchas gracias. Y allá desde Londres, Javier Oliva, ¿cómo estás, doctor? ¿Qué tal Enrique, Verónica? ¿Qué tal Pepe? Mario, bienvenido a su programa Mesa Cuadrada y listo para participar. Buenas noches o buenas madrugadas para ti, gracias siempre, Javier. Bueno, pues ahí está el tema. Nace, pero diríamos, consejero presidente, parto muy complicado, ¿no? Sin duda, la primera constitución de la ciudad tiene desde sus orígenes una serie de consideraciones que la llevaron hoy día a ser incluso impugnada. Recordemos la integración de la Asamblea Constituyente, que atendió a un modelo completamente distinto de algunos otros que habíamos tenido en nuestro propio país para integrar la Constitución de una entidad federativa. Aquí integramos una Asamblea Constituyente y 60 de los integrantes fueron electos por la ciudadanía de esta ciudad y 40 designados por diferentes órganos del Estado. De tal suerte que desde ahí hubo ciertos señalamientos de la integración, tal vez no en los términos que se recomiendan, o vamos a decirlo de la forma más tradicional para integrar una constituyente. Surge la Constitución y entra en vigor, particularmente se aprueba en los últimos días de enero, inicia su vigencia al ser promulgada el día, a los 100 años de la promulgación de la Constitución del 17, la Constitución General de la República, y toma vigencia para algunas materias en específico, entre ellas la electoral, pero hoy día está impugnada a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en razón de consideraciones que llevan hacia la posibilidad de que haya una contradicción entre la Constitución General de la República y la propia Constitución de la Ciudad de México. Sí, o incluso alguna invasión de competencias, ¿no? O algún traslape también con disposiciones de la Constitución General, efectivamente. Ahora, específicamente en la parte electoral, o sea, en lo que atañe, no hay que olvidar que tenemos un proceso electoral en puerta para el 2018, el cual obviamente empieza con muchos meses de antelación y el instituto local que presides, Mario, tendrá que, digamos,
preparar todo lo conducente para estar listo para esa elección del 2018. En este momento, ¿cómo quedan las atribuciones que se contemplan en la nueva Constitución, específicamente en materia electoral? Por un lado, me gustaría que comentaras cuáles son, y por otro, justamente cuál es el estatus en este momento en lo que se tramitan estas controversias constitucionales. Bueno, en principio la Constitución de la Ciudad de México determinó el inicio de vigencia inmediato para la materia electoral, dado que, como sabemos, 2018 hay la elección del jefe de gobierno, diputados del Congreso local y la nueva figura que surge de la Constitución, que son en esta oportunidad órganos colegiados que sustituirán a los jefes delegacionales, las alcaldías en específico. Esto lleva a que al iniciar en el mes de septiembre del año anterior de la elección el proceso electoral y una disposición constitucional que señala que 90 días antes del inicio del proceso electoral, que es en septiembre, debe de estar la legislación para que, pues desde luego que regulará el proceso mismo. Es decir, las reglas del juego electoral deben estar listas a más tardar en el mes de mayo, los primeros días de junio de 2017. Hoy día, hoy día está la Asamblea Legislativa abordando el tema de la legislación secundaria, donde se tendrá desde luego la regulación de las figuras que surgen de la propia Constitución, en algunos aspectos novedosas para efecto de la materia electoral. Pues sí, porque va a ser muy novedoso que en lugar de delegaciones sean alcaldías, ¿no? Bueno, Javier, ¿cómo se ve este asunto desde Londres? Bueno, mira, Enrique, y gracias y saludos nuevamente a la mesa cuadrada y a nuestros televidentes. Es muy interesante señalar que las capitales de las principales democracias en el mundo siempre tienen un estatus particular. Pensemos en Brasilia, capital creada en Brasil. Pensemos las administraciones específicas que tienen ciudades como Washington, District Center, en Madrid, Roma, desde luego Londres. Es decir, incluyendo, señalo, Buenos Aires. Es importante señalar que siempre las capitales de nuestros países, de estos países, tienen un cierto tipo de características para la distribución del poder político, de tal manera que lo que estamos viviendo en la Ciudad de México tampoco es una excepción respecto de otros casos. Ahora, desde la prensa, los medios de comunicación convencionales, me refiero a la televisión, la radio, y por supuesto los periódicos, han tratado el caso de la Constitución de la Ciudad de México desde la perspectiva también de lo que tú señalabas oportunamente, Enrique, en la introducción, en lo que se refiere a las impugnaciones que han hecho distintos actores políticos y también los beneficios que podría traer para la ciudadanía, sobre todo en los aspectos de estas nuevas generaciones que se refieren a nuevos derechos. Estamos hablando del pluralismo, no solamente en lo que se refiere a aspectos ideológicos o partidarios, desde luego, sino también lo que son a cierto tipo de decisiones personales, como puede ser el matrimonio o, por supuesto, el desarrollo de cierto tipo de actividades profesionales. Entonces, la forma en la que se está viendo lo que ocurre en la Ciudad de México, porque además es algo inédito en la historia reciente de nuestro país, de tal manera que en este contexto, insisto, es muy importante señalar que la Ciudad de México también se inscribe en esta lógica de las grandes capitales que tienen un estatus jurídico y político específico. Déjame citar rápidamente el caso de Londres con su mayor, su alcalde, Sadiq Khan, que también al mismo tiempo es miembro del Parlamento de la Cámara de los Comunes. Y también existe el Gran Londres, es decir, no solamente lo que se conoce como la City, sino también una muy extendida ciudad de alrededor de 12 millones de habitantes que tiene cierto tipo de características administrativas, pero que, insisto, tiene que ver con la peculiaridad de ser la capital del Reino Unido. Me parece que de forma análoga la Ciudad de México se está poniendo en ese sentido en la lógica, en la tendencia de las grandes ciudades del mundo, y creo que más allá de la discusión que necesariamente tiene que darse en una constitución tan novedosa, pues obviamente llama a la discusión y habrá que seguirlo analizando, tal vez en este y en otros programas, Enrique. Muy bien, Javier. Pepe. Sí, fíjate que son 20 años de tránsito tortuoso, se ha dado. Barramoso. Sí, me gustaría tocar ese tema con el consejero presidente, porque ha habido fricciones todo este tiempo. Cárdenas tuvo problemas con Zedillo, después
Fox con López Obrador, Calderón con Ebrard. En fin, ha sido un asunto de que la Ciudad de México parece botín político. Creo que ahorita parte de las impugnaciones están inscritas en ese... Me parece que va más allá de la diferencia de opiniones que tendría que haber entre un presidente y un jefe de gobierno de distintos bandos políticos. Sí, y originado en una constituyente, una asamblea constituyente que no estuvo bien representado, quizá no bien integrada, no bien armonizada. Un proyecto que se aprobó así sobre la marcha porque había plazos y se cumplieron, pero ¿en qué condiciones? Ahora estamos pagando. No sé a dónde llevará esto. ¿Qué futuro le ve usted a esta Constitución? Bueno, en principio, decir que la Constitución de la Ciudad de México pues es una Constitución que, vista a la anterior Constitución que tuvimos, 100 años, me parece que hay un contexto social distinto y en esta Constitución pues se reconocen muchos de los derechos a la ciudadanía que vienen en algunas de las leyes, particularmente en la Ciudad de México, que se ha pues destacado en atender algunos de los problemas que se han enfrentado en la sociedad. Creo que hoy día está también esta Constitución poniendo un punto en un punto muy importante en la organización de los procesos electorales, por ejemplo, temas como la utilización de programas sociales, la compra del voto, como elementos para la nulidad de una elección, algo que en la Constitución General de la República y en las leyes generales no existe todavía. Pero me parece que ahí es donde esa lucha que se señala siempre ha sido en razón del nivel de avance que se ha tenido en el desarrollo de algunos derechos de la ciudadanía, donde pues de alguna manera se ha puesto en avanzada la legislación local y en este caso la Constitución está inscrita en lo mismo. Me parece que las impugnaciones van encaminadas a eso. Hoy día algunos de los aspectos vinculados a las nulidades de elecciones son los temas de impugnación que se plantean, así como algunos otros que sin duda tienen que ver y están relacionados con los derechos que otorga la Constitución a la ciudadanía en la Ciudad de México. Que van, sí, efectivamente que van más allá, ¿no? Creo que incluso desde el tema, y lo comentaba ahora Javier desde Londres, desde el mismo tema de cómo concibes, digamos, ahora la Ciudad de México, porque ya incluso tuvimos hasta un cambio de nombre, como asiento de los poderes federales, esa parte no se le puede quitar. Y viene una discusión inclusive entre que no se le concibió como un Estado libre y soberano, como digamos como el número 32, sino que estás hablando simplemente de, digamos, una ciudad autónoma que implica otras características. Pero justamente por este tema de que siendo el asiento de los poderes federales no puedes darle un estatus igual a las demás entidades federativas, digo, ahí me parece que sí hay, digamos, un fundamento para este tipo de cuestiones que no son tanto políticas, sino estrictamente como jurídicas. Hay otras que efectivamente son políticas, como bien dice Pepe, ha sido una batalla de mucho tiempo. Hemos tenido efectivamente, a partir de la elección directa de jefe de gobierno y sobre todo cuando ha sido de diferente, ¿no?, partido, como se ha dado, que el presidente de la República, pues estos, de hecho, hasta rompimientos, hasta relaciones inexistentes, ¿no?, entre el jefe de gobierno y el presidente. Y hay un punto que a mí me parece, yo recuerdo en una entrevista con un gran teórico de la ciencia política, Giovanni Sartori, que decía que era siempre una mala idea dejar la confección de textos constitucionales en manos de políticos, que debían de ser textos hechos, redactados por académicos, porque si metes justamente, cuando hablábamos de la forma de integrarse de la Asamblea Legislativa, que si bien sí había gente, digamos, especializada en materia legal, por otro lado hay una representación política muy amplia y muy diversa, pues invariablemente vas a tener que conciliar intereses políticos con una redacción. Intereses partidistas. Sí, porque pues, se politiza, sí, porque son actores políticos. Totalmente. Una cosa es politizar y otra cosa es partidizar. Exactamente. ¿No? Entonces ya pierdes un poquito el objetivo de dar un marco, en todo caso de referencia, un marco jurídico, porque al final pues a nadie se le puede dar gusto, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, esa parte. ¿Tú ves este riesgo, Mario? Bueno, en principio me parece que la Ciudad de México, ya se ha dicho, 20 años lleva en esta lógica de ir cada vez buscando elementos de participación ciudadana.
En principio, recordarán, ya lo dijeron, el jefe de gobierno, vamos a denominarlo, en la Ciudad de México, era designado directamente por el presidente de la República. Jefe del departamento, el jefe del o el regente capitalino, ¿no? Justamente, se logró que hubiera una elección directa de la ciudadanía para esos cargos. Teníamos un órgano legislativo que no era legislativo, era un órgano que emitía reglamentos, la Asamblea de Representantes. Solamente estaba en cuestiones administrativas. Después se alcanza un estatus distinto de esta Asamblea y se convierte en Asamblea Legislativa, ya con facultades de legislación. Y hoy día damos un paso más como entidad federativa autónoma, que si bien todavía no es soberana, pero sí con características distintas y desde luego con algunos otros elementos importantes en el desarrollo. Esto, Pepe, que comenta el consejero presidente, de incorporar nuevos elementos en la lógica que la norma se adecue a las circunstancias que están viviendo las sociedades. ¿Te parece que se ha avanzado en esos términos? Evidentemente es un avance. Sí ha habido un planteamiento del partido de izquierda que lo gobierna, el PRD, que ha introducido a lo largo de los años, esto no es reciente, muchos derechos, y como mencionaba el consejero presidente, que se han incorporado a la Constitución y no están en la Constitución Federal. Sí, evidentemente. En ese sentido es un avance, avanzada. pero también hay un vacío. Ahorita está trabajando la Asamblea, como lo mencionaba el consejero presidente, trabajando la Asamblea, y puede ser que esté trabajando en balde, puede ser que varios de esos derechos, al final, si la Corte los declara, los anula, van a aparecer leyes secundarias que no van a poder aplicarse. Y luego va a ser otro pleito que va a llegar quizá también al Poder Judicial. Estamos ante ese riesgo, insisto, porque no se hizo todo de una forma muy programada, muy democrática, muy participativa, ¿no? Te pongo el ejemplo de las alcaldías, digamos, a nivel federal están previstos 3 niveles de gobierno, que no, digamos, federal, local y municipal. No existe este nivel intermedio y entonces no hay un fundamento en la Constitución del país para ir a elegir alcaldías, lo cual entra exactamente en el terreno de la autoridad electoral. A ver, Javier, tú eres entre otras cosas, aparte de un analista muy destacado académico, ¿a ti te parece que las leyes las tendrían que hacer, como decía Giovanni Sartori, tener que quitárselas a los políticos y dejárselas a los expertos, a los académicos, a los doctores en Derecho? Digo, por el riesgo de que se contamine por intereses políticos, pues, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es indudable que los actores políticos con cierta trayectoria y sobre todo con intereses electorales actúen en función de los mismos. En muchas de las partes en el mundo donde se discuten este tipo de ordenamientos jurídicos innovadores, es decir, que no proceden de las discusiones al interior de los parlamentos o de los congresos, en efecto, como bien apunta Verónica, tienen una iniciativa importante, por un lado, de las instancias académicas, sí, y también de organizaciones sociales. Y en ese sentido, sí vale la pena resaltar que en el caso de la Constitución o de la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, fue una discusión, por decirlo menos, un tanto accidentada, con ausentismos muy notables, y por el otro lado también con planteamientos poco claros que han llevado a que la discusión hoy se esté llevando a aspectos de constitucionalidad o su procedimiento como tales. Sin duda que es un avance, claro, pero que tendría que haberse dado, me parece, también con la participación de ciertas entidades que tienen puntos de vista y los cuadros, la formación de los profesionales al respecto, porque pues de alguna manera también esta participación resulta muy importante, y si nosotros analizamos la confección de los integrantes constituyentes para discutir lo que puede ser la Constitución de la Ciudad de México, veremos una serie de distribución de equilibrios o la pretensión de distribución de equilibrios, pero en donde, pues, francamente, desde mi perspectiva y viéndolo en otros contextos, en otros casos de otro tipo de leyes, me parece que esa parte sí estuvo ausente para tener una discusión más estructurada y más de fondo en los objetivos de la Ciudad de México. Digo, puede resultar una simpleza o una banalidad, pero yo quiero preguntarme, no a ustedes, pero yo me pregunto,
cuál va a ser el gentilicio de los que viven en la Ciudad de México. Pues ¿no? ahorita te digo, déjame preguntarle al consejero presidente. Porque está bueno para un crucigrama, ¿no? Sí. Pero Sí, porque a ver, ¿cómo es? No es banal porque es un síntoma de identidad. No, claro. claro, Y es claro que no es un fundamental. tema menor, digo, ahora se ha un poco chabacanizado, porque pues así somos los mexicanos en estas cosas, ¿no? Ya empezaron a sacar, o desde entonces muchos, pero mira, a ver, consejero presidente, ¿ustedes han pensado en eso? Pues realmente no, recién se iniciaba la discusión de la Constitución, fue uno de los temas que se puso en la línea de la discusión. Se hablaba de mantener Chilango, se hablaba de mantener algunos otros gentilicios, Ciudad Mexiquense y algunos otros que sin duda ahí estarán, pero me parece que sí es un tema importante en la lógica de la identidad. Se lleva, digamos, a trivializar el asunto, duda. pero estas cosas de repente o muy frecuentemente dan un sentido de identidad y de pertenencia, consejero. Sin Claro. duda, me parece que ese es un punto importante que se tendrá que poner en la discusión en algún momento. ¿Ustedes están contentos con lo que Bueno, en pasó? principio nosotros me parece que desde la institución en la que estamos ahora hay avances democráticos importantes, me parece. El hecho de que en la Ciudad de México, por ejemplo, se tenga la oportunidad de una representatividad a partir de la disminución primero de los distritos electorales de 40 a 33, creo que permitirá una mayor representatividad en términos de lo que las minorías alcanzaran como votación. Esto pudiera ser un avance en la integración plural del órgano legislativo. Han tenido, perdónenme, nada más de la manita con lo que me está diciendo el consejero presidente. Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, normatividad que haya, constitución que haya, ley que haya, es que se respete el voto, porque finalmente el voto es como el gran premio de las democracias, ¿no? Y es un derecho inalienable e imprescriptible ya de los mexicanos, ¿no? Y les han dado a ustedes el certificado de ISO electoral que, pues que la verdad es que para quienes vivimos épocas muy farragosas, ¿no? En esos termas de las elecciones, pues la verdad es que nos tranquiliza, ¿no? Que haya un órgano electoral ahí muy... Sin duda, en certificado, ¿no? el Instituto Electoral hay 18 años de experiencia ya con un servicio profesional que desde su origen se arranca y que hoy día dan muestra de un profesionalismo. Y muchas veces el hecho de estar profesionalizado y decirlo uno, pues como que no tiene mucho sentido. Y de ahí que la institución haya tomado esta iniciativa de buscar una certificación, un ISO 9001-2008 y la ISO electoral que desde luego tiene su sustento en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Este objetivo en el mes de diciembre se cumplió al ser auditados todos los procesos que en el órgano electoral se llevan a cabo y logramos tener la certificación del ISO electoral. Para nosotros es muy significativo porque puede dar la tranquilidad a la ciudadanía de que los procesos que se llevan en el órgano electoral sin duda están apegados a los principios rectores de la función electoral. Y un tema importante que también sin duda debe sentir orgullo la ciudadanía de la Ciudad de México es que en los procesos electorales no olvidemos que la participación ciudadana es fundamental, porque la institución electoral, si bien tiene en sus manos la parte de la organización entendida como el facilitador para que el ciudadano, nuestras vecinas, nuestros vecinos, el día de la jornada estén presentes, reciban los votos y los cuenten junto con quienes integran los consejos distritales, que también son nuestros vecinos y que tienen en sus manos la ejecución de la elección. Nosotros, el día de la jornada, como institución electoral, estamos de cierta manera replegados porque la autoridad electoral, el día de la jornada, son los ciudadanos. Ellos son quienes tienen en sus manos la elección y desde luego estos procesos que fueron certificados incluyen también la participación ciudadana, donde se advierte que hay desde luego una gran tarea importante que desarrollan las vecinas y los vecinos de esta ciudad. Pero da tranquilidad, ¿verdad? Sí, así es. Precisamente esa sería una parte de la pregunta. Cuando básicamente la izquierda presionó por la Constitución, porque fuera el Estado 32, etcétera, se hablaba mucho de la inmadurez, del desprecio que se tenía hacia los capitalinos. No sé cuál va a ser el gentilicio, llevamos de capitalinos de momento. Entonces, pero ¿realmente hay madurez o hay tanta madurez en la ciudadanía de la capital como
lo decía la izquierda o es solamente retórica partidista? Bueno, voy a referirme a un proceso electoral muy cercano, 2015. Sí. Se hablaba de violencia, se hablaba de que sería una elección donde no estaría de alguna manera pues presente la civilidad. Vimos algunos brotes de violencia en algunos otros estados, sí, Guerrero, trenes Oaxaca. Y cosas así, efectivamente, ¿verdad? Y se hablaba de que en la ciudad no estaría ajena a esta circunstancia. Sí. Tuvimos unas elecciones sin ningún incidente, desde luego una muestra clara de la participación ciudadana en la integración de las mesas directivas de casilla, en los consejos distritales donde se contabilizan los votos y evidentemente en la participación de los votantes el día de la jornada. Creo que eso, a lo largo de los años, si lo revisamos, nos muestra que en la Ciudad de México hay un alto valor cívico que desde luego tendremos que reforzar nosotros las autoridades electorales y todos quienes de alguna manera tenemos una tarea vinculada a la educación cívica, pero hoy día en la Ciudad de México tenemos valores fundamentales, uno de ellos la solidaridad. ¿Quién no olvida el 85 en los sismos, donde la ciudadanía toma en sus manos la ciudad y resuelve muchos de los problemas que desde el gobierno no se alcanzaba? Porque no tuvo la autoridad, ¿eh? Sí. Claro. Perdón. Sí, no. Y hubo tranquilidad en el año antepasado, en las elecciones, a pesar de que hubo machincuepa, ¿no? Había tendencias que le daban el triunfo a un partido en unas delegaciones y perdieron. Un caso es Iztapalapa, ¿sí? Que decían que lo iba a ganar Morena, lo ganó el PRD y no pasó a mayores el conflicto. Sin duda, eso da muestra de que los procesos electorales en la ciudad se realizan atendiendo a los principios rectores que estamos obligados a las autoridades electorales. Hubo elecciones con resultados muy cercanos en algunas delegaciones y hoy día no hubo una declaratoria de nulidad de alguna de ellas y se mantuvieron todos los resultados que desde el programa de resultados preliminares se determinado por el propio Instituto Electoral, fueron confirmados en los cómputos distritales y en los cómputos delegacionales y ahí se permanecieron. No tuvimos que acudir o tener una elección extraordinaria que derivara de una nulidad. Es sin duda el trabajo institucional apoyado fundamentalmente por la ciudadanía el resultado de elecciones que tengan esas características, elecciones apegadas a los principios. Pero sí, le iba justo a preguntar si esta certificación, no sé si la de la OEA o la ISO, también incluyen estos ejercicios como los programas de resultados preliminares y este tipo de, digamos, de la información con la que se retroalimenta la ciudadanía. Sin duda, todos los programas en específico que se vinculan a los procesos electorales fueron revisados para efecto de atender a los estándares internacionales. Esto, desde luego, va encaminado hacia que la ciudadanía tenga la confianza de que lo que se realiza en la autoridad electoral está sustentado en programas y en actividades plenamente acreditadas ante estos estándares internacionales. Bueno, me quedan 2 minutos, me está informando la producción. Vamos con medio minuto de comentarios finales para cada uno. Nos vamos hasta Londres, Javier. Sí, yo quisiera insistir en el tema de la identidad. Recordemos que hace algunos años, no tengo clara la fecha, se tuvo que expedir un decreto presidencial para que a los oriundos del Estado de México se les llamaran mexiquenses, sino mexicanos. Es decir, el tema de la identidad no es menor, más allá de las bromas que se puedan hacer, desde luego, me parece interesante, pero no es un asunto menor, sobre todo sabiendo que nuestra ciudad es la capital del país y donde llegan afortunadamente mexicanos de todas partes de la República. Entonces no es un asunto menor porque, insisto, tiene que ver con un aspecto de identidad. Y respecto a la participación política y la democracia en la capital de nuestro país, hay que observar, insisto, lo que sucede en otras partes, en otras capitales del mundo, donde también el sistema de elección de las capitales es diferente en la mayor parte de los casos al resto de la entidad nacional. Entonces, démonos tiempo para analizar el caso de la Ciudad de México, pero insisto, me parece que todavía hay una discusión larga por seguir, pero ojalá y no nos lleve mucho tiempo, porque ya, como bien apuntaba Pepe Ureña hace un momento, llevamos más de 20 años en estas discusiones y ya es tiempo de darle un feliz término. Gracias, Enrique. Gracias, Javi, que mexiqueño, ¿o qué podía hacer? Bueno, vamos a esperar. Medio minuto. Bueno, dejamos cosas en el aire que sí valen la pena en la parte democrática, como es que la ciudadanía tiene derecho de veto, el plebiscito, una serie de derechos que son muy importantes y quizás sea un paso adelante en la vida democrática
para no quedarnos en la elección, en la simple elección de autoridades. Quizá en ese sentido podríamos marcar una pauta, quienes vivimos en la capital, Ciudad de México, o como queramos llamarle. Como vaya a ser. Muy bien, Pepe, medio minuto, Vero. Sí, no, yo también, a mí me gustaría felicitar en efecto el trabajo del Instituto Electoral, porque me parece que lo que construya en aras de confianza ciudadana en los procesos, sobre todo electorales, que nos ha costado ¿no? a nivel nacional y a nivel local, mucho tiempo y mucho esfuerzo y dinero inclusive invertido, pero si esto se hace en beneficio, digamos, de la confianza ciudadana en los procesos electorales y en el peso y el valor del voto, me parece que será bien empleado. Y solo hago votos justamente porque en esta cierta incertidumbre que hay con motivo de las impugnaciones, bueno, haya claridad, sobre todo para ¿no? y darle certidumbre a los organismos como el que presides, Mario, para que el proceso de 2018 sea bajo las nuevas reglas, sea bajo las reglas anteriores, pero justamente no despierte ningún problema, ¿no? Un comentario final. Pues con independencia de las impugnaciones en las acciones de inconstitucionalidad que hoy se tramitan, nosotros estamos trabajando, preparándonos para efecto de atender los nuevos procedimientos que la Constitución nos marca. Nosotros estamos seguros que hay muchos de ellos que prevalecerán porque son avances democráticos fundamentales para una ciudad como esta, donde sin duda nosotros pondremos todo de nuestra parte para efecto de organizar esos procesos electorales que tenemos en puerta y que estoy seguro se configurarán como un elemento de confianza hacia la ciudadanía y desde luego con las nuevas figuras que justamente le dan un potencial mayor al ejercicio ciudadano. Ya no solo el ciudadano tiene la posibilidad de ir y votar y decidir quién integra el órgano de gobierno, hoy día con las nuevas figuras tiene la posibilidad incluso de revocar ese mandato a partir de los nuevos instrumentos que en la Constitución se establecen y la ley que emita el órgano legislativo también puede ser sujeta de una revisión de su legitimidad frente a la propia ciudadanía. Eso. Consejero presidente, un honor y un privilegio esta conversación. Muchísimas gracias, Enrique, Vero, Pepe, muchas gracias, Javier, por supuesto, por invitarnos y aquí estaremos atentos y siempre a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Hechos integrantes de la mesa cuadrada, le agradecen a usted desde Londres, Pepe, que nos haya acompañado. Yo soy Enrique Lascano, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Gracias, Javier. Adiós, Javier. Hasta luego. Gracias. Secretaría de Educación Pública.